Iztapalapa es de las alcaldías más peligrosas de la CDMX y sin duda despierta toda clase de curiosidad y morbo por lo que ahí sucede. Pero fuera de la delincuencia y de los robos, existen también leyendas, historias aterradoras que suceden día con día a personas comunes, ya sea por sus leyendas que se cuentan como la de la gárgola de Iztapalapa, que deambula por diferentes colonias y que nadie sabe el origen de este ser, así como los relatos extraños que se hablan del Cerro de la Estrella, lugar que desde épocas prehispánicas ha despertado toda clase de misterios, desde fallos en la realidad, así como el avistamiento de seres extraños y manifestaciones inexplicables en sus cuevas. Quédate y pasemos con una hora de historias de Iztapalapa. Gerardo Alan Gutiérrez nos cuenta una historia que decidió titular El encuentro en el Cerro de la Estrella. Hola Stan, mientras veía tu video sobre el iceberg del metro, no pude evitar recordar una de las experiencias más aterradoras que viví hace ya varios años en el Cerro de la Estrella, en Ciudad de México. Era el año 2013. Yo estudiaba en la Boca 13, en Taxqueña, y solía juntarme con un grupo de amigos con quienes nos escapábamos seguido para explorar cualquier lugar que nos pareciera interesante. Uno de ellos, muy creyente de lo sobrenatural, nos habló de la famosa Cueva del Diablo, ubicada cerca de la cima del cerro. Nos convenció de que teníamos que ir. La primera vez que lo intentamos, no pudimos llegar a la cima, pero prometimos regresar. La segunda ocasión fuimos solo 3, y aunque faltaba el amigo que había insistido en la visita, esta vez sí alcanzamos la cueva y la pirámide que se encuentra en la cima. Desde ahí, la vista era increíble. Sin embargo, a uno de mis amigos se le ocurrió que debíamos bajar por el lado opuesto, pues decía que detrás del cerro había unas cuevas todavía más impresionantes. La bajada fue difícil. No había camino marcado. Parecía un sendero que casi nadie había transitado. Poco a poco el ambiente se volvió extraño. Un silencio denso nos rodeaba y ya no había nadie más en el lugar. De pronto, escuchamos un ruido frente a nosotros. Uno de mis amigos que se había quedado atrás intentó gritar, pero no pudo. Al mirar hacia adelante lo vimos. Un ser de alrededor de 1,5 metros, de piel grisácea y sin un solo pelo en el cuerpo. Sus manos y pies terminaban en garras y caminaba erguido sobre 2 patas. Se quedó ahí, observándonos fijamente, como estudiándonos. Todo duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. De pronto esa cosa salió corriendo y en cuestión de instantes desapareció entre los árboles. Nos quedamos paralizados y sin entender lo que habíamos visto. Uno de mis amigos comenzó a sacudirme desesperado, gritándome que corriéramos, pero el otro estaba como petrificado, en shock, incapaz de reaccionar. Tuvimos que arrastrarlo hasta que recobró la conciencia y entonces emprendimos la huida cuesta abajo. El problema fue que no sabíamos en qué parte del cerro estábamos. El sol comenzaba a ocultarse y los ruidos entre los árboles nos perseguían a cada paso. Sentíamos que en cualquier momento aquella criatura regresaría. Su velocidad era tal que pensábamos que ni un coche habría podido escapar de ella. Después de un rato eterno, dimos con el sendero principal y logramos descender hasta llegar al metro. No dijimos nada en el camino. El miedo nos cerraba la garganta. Con el tiempo, nunca volvimos al cerro, y meses después, al ver en las noticias los cuerpos que aparecían ahí, supuestamente atacados por perros salvajes, entre comillas, nos miramos entre nosotros y recordamos a aquel ser. Puede que él haya sido el culpable de esas personas que fueron encontradas en el cerro, sin vida. Hasta hoy, creemos que ese día tuvimos muchísima suerte de salir ilesos de ese encuentro con un ser extraño. No sé si se trató de la gárgola o de otra cosa que habita en las cuevas del Cerro de la Estrella, pero estoy seguro que algo muy oscuro se oculta ahí, en ese lugar de Iztapalapa. Giovanna Serrano nos cuenta su anécdota. Hace unos días vi un video tuyo hablando del metro, más exactamente del Cerro de la Estrella en Iztapalapa,
Y bueno, ahí es donde surge mi historia. Yo vivo en el Estado de México y mi bisabuela, en paz descanse, vivía muy cerca del Cerro de la Estrella, con una de mis tías y una prima, específicamente a faldas del Cerro de la Estrella, en una calle que prefiero omitir el nombre. Y es que mi familia sigue viviendo ahí. En esa calle hay una salida hacia el cerro, y como la casa de mi abuelita era la última, se podía acceder al cerro y a una pequeña barranca en donde mucha gente llega a hacer magia negra o también llegan a tirar todo lo que han ocupado en sus rituales. Muchos de mis familiares han tenido experiencias paranormales en casa de mi abuelita, desde escuchar cómo arrastran sillas o algunas risas provenientes de habitaciones vacías. Sin embargo, todo quedaban anécdotas de mis familiares. Cierto día de Semana Santa, para ser específica, un sábado de gloria, mi familia y yo nos estábamos mojando. Mi madre, después de mojarse, entró al baño y al salir se resbaló. Eso provocó que se fracturara la mano. La llevaron al hospital alrededor de las 5 de la tarde. Yo me quedé con mi hermana y mi sobrino en casa de mi bisabuela junto con mi tía. Llegó la noche y no llegaba mi mamá debido al pésimo servicio que tiene el IMSS. Nos fuimos todos a dormir, ya que mi madre y mi otra hermana y su marido no llegaban del hospital. Yo me quedé en un cuarto con mi sobrino, donde había una especie de domo con tragaluz, y mi sobrino decía que había un gato que nos veía por ahí y decía que le daba miedo. A mí esto me provocó terror debido a lo que mi familia decía de esa casa. Me ganó el sueño y el teléfono de la casa sonó alrededor de las 2 de la mañana. Mi hermana se despertó y yo también. El teléfono estaba en la cocina y esta se encuentra dividida en 2 cuartos. Es así que yo atravesé casi toda la casa para llegar al teléfono. Contesté y era mi mamá diciendo que ya estaba cerca de la casa. Ella llegó alrededor de las 3 de la mañana. Se recostó y me mandaron a la sala por un cojín para que ella pusiera su mano. Como te digo, los cuartos y la sala están juntos. Cuando fui a la sala, solo estaba alumbrada la sala por las luces de los cuartos, y al estirarme por el cojín, un ser diminuto pasó por mis pies descalzos. Era como un duende. Yo me horroricé y me quedé estática. Quería gritar, correr, pero no podía. En cuanto pude, corrí hasta el cuarto donde estaba mi mamá. Iba pálida y llorando. Mi familia se levantó a la sala a revisar, pero no encontraron nada. Mi tía me contó que una vecina ya había visto duendes en la barranca y que veía cómo bailaban o se columpiaban en los árboles. Quizá esa barranca y todo lo que tiran en ella, cerca de la casa de mi bisabuela, provoque todo ese tipo de manifestaciones y atraiga a seres como estos. Y es que somos los más cercanos a la barranca. Yo te puedo decir que hasta la fecha siguen sucediendo cosas extrañas, como pasos en la azotea, arrastran sillas o mi familia encuentra las bolsas de pan abierta. Por más que la cierren, siempre la encuentran abierta de un momento para otro. Esto yo se lo atribuyo a los duendes, aunque no sé qué pensar realmente. Stan, agradezco que hayas leído mi historia. Relato anónimo, enviado desde Iztapalapa. Hola Stan, voy a contarte algunas historias sucedidas en Iztapalapa. Son 2 anécdotas extrañas que me siguen perturbando hasta la fecha. La primera sucedió cuando tenía 14 años y solía visitar mucho la casa de mi abuela. Era un terreno grande, donde vivían varios de mis primos y tíos. Entre todos, había un integrante muy querido de la familia, Bob, nuestro perro. Era ya grande, pero fuerte. Tenía una costumbre muy peculiar. Acompañaba a quien saliera de la casa, sin que se lo pidiera, a cualquier mandado, ya sea a la tienda, al mercado o incluso a la parada. En Iztapalapa, eso era un alivio, porque los asaltos en esa época eran comunes. Incluso frente a la puerta de nuestra casa llegó a suceder. Bob siempre estaba ahí, como si supiera cuando alguien necesitaba protección. Una tarde salí con mi prima, que tendría unos 9 años. Íbamos a comprar algo a la tienda, caminando por las calles polvorientas del barrio. Todo estaba tranquilo,
hasta que un grupo de perros comenzó a pelear más adelante. Ladraban, gruñían y perseguían a uno más pequeño. Nos detuvimos del susto y de pronto uno de esos perros se giró hacia nosotros. Lo que pasó después no lo puedo olvidar. El perro se levantó en sus 2 patas traseras. No fue un brinco ni un truco, sino se incorporó como una persona y caminó como una, lentamente, mostrando sus colmillos en una especie de sonrisa. Sentí como el miedo me paralizaba. Mi instinto fue tomar a mi prima por los hombros y ponerla frente a mí. Lo sé, fue un acto cobarde, pero en ese momento no pensé y simplemente actué en instinto. Yo solo quería protegerme. El perro comenzó a emitir un sonido. No era un ladrido, era un ruido gutural, ronco, como si intentara imitar una voz. Los demás perros dejaron de pelear y se le unieron, mirándonos con los ojos fijos. Nos acorralaron contra la barda. Mi prima, extrañamente, no gritaba. Estaba serena, sosteniéndome la mano con fuerza. Di un paso al frente y el perro soltó una risa. Sí, una carcajada. Justo en ese momento se escuchó un ladrido fuerte, diferente. Era Bob. Apareció corriendo desde la esquina, lanzándose contra el perro, que estaba en 2 patas. Se empezaron a pelear. Los otros animales se abalanzaron sobre él y la escena se volvió un caos de gruñidos y polvo. Mi prima gritó que corriéramos y así lo hicimos. Mientras huíamos, volteé a verlo por última vez. El perro aquel, el que había caminado erguido, me miraba directamente a los ojos con una expresión que jamás podré describir. No era la mirada de un animal, era algo más, algo que entendía lo que éramos y nos despreciaba por tener miedo. Bob volvió a casa después de un rato, completamente ileso, pero desde entonces nadie quiso volver a pasar por esa esquina donde estaba aquel perro. Dicen los vecinos que ese grupo de perros tenía dueño, aunque nadie lo ha visto nunca. Al líder lo conocían tal cual, como el perro maldito, ya que ese tipo de actitudes llegaron a presenciarlas más de una persona. No fuimos las únicas que lo vieron caminar como una persona. Esta segunda historia sucedió unos años después, también en Iztapalapa. Mis primos y yo pertenecíamos a un grupo de scouts que hacían caminatas y campamentos en el Cerro de la Estrella. Subíamos seguido, conocíamos los senderos y nunca nos había pasado nada extraño, hasta ese día. Al terminar una actividad, el grupo se dividió. 5 bajaron primero junto al líder de tropa, mientras otros 4, incluyéndome, nos quedamos para recoger el campamento. No tardamos más de media hora en empacar las tiendas y revisar que todo estuviera limpio. Después, emprendimos el regreso, caminando cuesta abajo entre los árboles. El sol seguía alto, eran casi las 12 del día. Cuando llegamos a la casa del líder, notamos algo raro. Su madre y mi tía estaban afuera, desesperadas, con los celulares en la mano. Apenas nos vieron, corrieron hacia nosotros, llorando. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se fueron?, nos gritaban. Nosotros estábamos confundidos. ¿De qué hablan?, respondimos. El líder, que había bajado antes, salió también y nos dijo: llevamos horas buscándolos. Les hemos estado llamando y no responden, o ni siquiera entra la llamada. Nadie entendía nada, hasta que mi prima sacó su celular. Tenía 12 llamadas perdidas y mensajes de todos. Miró la hora y se quedó helada. Eran las 4 de la tarde. Nosotros habíamos terminado de recoger el campamento a eso de las 11:45 de la mañana. Todavía ni era mediodía. Eso significaba que habíamos estado desaparecidos más de 4 horas. No recordábamos nada fuera de lo normal. Ninguno sintió un cambio de luz, ni hambre, ni cansancio. El camino fue el mismo de siempre. Pero sí, al notar el sol, nos dimos cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar de cuando recogimos las cosas
del campamento. Lo más extraño es que nuestros familiares aseguran que habían subido al cerro a buscarnos, que nos marcaron incontables veces y que nuestros teléfonos nunca timbraron. Mi prima, con la voz temblorosa, solo dijo una frase que hasta hoy sigue rondando en mi cabeza. Nos robaron el tiempo. Y quizá tenía razón. Y es que esto es sumamente raro, pero ya lo había escuchado con anterioridad. Se habla que en las cuevas, en las múltiples cuevas que hay en el Cerro de la Estrella, pasa algo raro en su interior. Es como si el tiempo se deformara. Mucha gente asegura haber entrado por minutos y sale y han pasado horas. Pero nosotros no entramos a ninguna cueva. No ingresamos a ninguna, ni siquiera estuvimos cerca. Aún así puedo decirte que cada que visito el Cerro de la Estrella, cada que lo subo, el aire se siente distinto, como si algo invisible estuviera ahí, esperando volver a cobrarse las horas que alguna vez nos quitó. Lo que vi en la cueva del Cerro de la Estrella. Hola Stan, mi nombre es Uriel. Viendo tus videos me animé a compartirte una anécdota que me pasó con mis amigos. Esto pasó a mediados de octubre de hace unos cuantos años. Yo vivo en Iztapalapa, cerca del Cerro de la Estrella, y ahí se cuentan muchos relatos sobre ese mismo cerro, sobre que hay sectas que van a tirar brujería ahí o que se realiza también ahí, y también que se manifiestan todo tipo de presencias paranormales, incluidas brujas y bolas de fuego. Yo tenía esa curiosidad junto con mis amigos y queríamos sentir esa adrenalina o el morbo por ver algo de esa índole. Y habíamos acordado que iríamos de noche. Éramos 4 en total. Como yo soy el que vive más cerca, se quedaron en mi casa ese día. Y habíamos planeado irnos entre la 1 y 2 de la mañana, ya que en la noche es cuando dicen varios que se aparecen cosas paranormales allá arriba. Llegaron las 11 de la noche y empezamos a alistar las mochilas, en las cuales llevábamos lámparas, pilas, agua, y nos abrigamos muy bien, ya que esa noche en particular era muy fría y la sentía extraña. Solo le dije a mis amigos si no habían notado algo raro en el ambiente. Ellos solo me dijeron que hacía más frío de lo normal, algo que simplemente ignoramos. Salimos de mi casa con mucho cuidado para no despertar a mis papás y emprendimos el camino. Ya casi estábamos por llegar cuando empezamos a escuchar pisadas detrás de nosotros. Apenas estábamos pisando el camino que lleva hacia arriba y creíamos que era alguien que nos quería hacer daño o que nos quería asaltar, ya que esta zona es muy peligrosa en ese ámbito. Pero no, volteamos y no había nadie. Fue extraño, pensamos que tal vez era algún animal del cerro y continuamos con nuestro camino. Caminamos bastante y llegamos a una cueva. Una cueva un tanto amplia. Entre todos decidimos adentrarnos a ella, ya que también dicen que por ahí dejan rituales de todo lo que llegan a hacer. Cabe mencionar que un olor pútrido venía de adentro, era como algo en descomposición. Cuando alumbramos no vimos nada, así que ingresamos. Al principio no veíamos nada, por un momento pensamos que no era de verdad lo que decían. Fuimos un poco más adentro. El aire se sentía un poco más débil mientras más avanzábamos. Cada vez sentíamos que el aire se terminaba. Fue entonces en determinado punto cuando vemos una luz muy intensa. Decidimos bajar la velocidad e ir lentamente, por si había alguien no notara nuestra presencia. Así que fuimos silenciosamente. De repente, ya cuando íbamos a llegar, un grito desgarrador nos detiene. Lo que alumbraba dejaba ver reflejadas las sombras de aquellas personas en la pared de la cueva. Nos asomamos sigilosamente y vimos que eran 3 personas y traían túnicas. Uno de ellos alzó algo del suelo. Rápidamente nos dimos cuenta que era una mujer que estaba amarrada. Otro de ellos traía una cámara y grababa todo, pero era una de esas cámaras viejas que usaban cassette. Cada vez los gritos de la chica eran más fuertes y una persona que estaba al lado sacó un cuchillo y ya imaginarás lo que hizo. Nosotros, aterrados del miedo, nos salimos corriendo sin dejar que nos vieran, porque si nos hubieran escuchado, seguramente no estaría aquí contándote mi anécdota. Llegando a la salida, volteamos para ver si no nos seguían
y afortunadamente no había nadie. Todos espantados por lo que vimos, nos fuimos todo el trayecto callados, sin decir una sola palabra. Cuando volvimos a escuchar otra vez esas pisadas, pensamos que era nuestro fin, que esas personas sí nos siguieron y no nos habíamos dado cuenta. Cuando volteamos, nuevamente, no había nadie. Pero de pronto, nos dimos cuenta de otra cosa. Arriba en el cerro, casi hasta la punta, había una luz brillante que se movía hacia arriba. Era como una bola de fuego. Estaba como a unos 50 metros arriba. Mis amigos se veía que no sabían qué era, pero yo lo sabía perfectamente. Era una bruja. Yo, al igual que los vecinos de la zona, saben perfectamente que esas cosas se aparecen en el cerro. De repente vimos salir otra casi de la nada y se quedaron estáticas las dos en el cielo. Sentía yo que me estaban viendo. De repente escuchamos ruidos de aquella cueva y nos echamos a correr. Lo hicimos de forma rápida y corrí como nunca lo había hecho. Llegamos a mi casa y no quise voltear para ver si algo nos seguía. Solo dejé la puerta abierta para que mis amigos entraran. Cerraron y nos fuimos directo a mi cuarto. Nos preguntamos qué carajo habíamos visto. Todos estábamos completamente pálidos del miedo. Uno de mis amigos incluso estaba llorando. Mis papás no sabían que nos habíamos escapado para ir. Y no entiendo cómo es que no se despertaron con el escándalo que hicimos cuando entramos. Ya más calmados, hablábamos de todo eso que habíamos visto. Y creo que esa lección nos sirvió para jamás volver a ese lugar. Solo que sí lamento lo que le hicieron a esa chica. Esta es mi anécdota, Stan. Hasta la fecha mis papás no saben lo que pasó. A veces he visto que miran tus relatos, pero espero en verdad que no lo lleguen a ver. De todas maneras, agradecería si lo tomas en cuenta para tu canal. La bruja del transporte público. Relato enviado por Carlos Ortega desde Iztapalapa. Hola, Stan. Antes que nada quiero agradecerte por leer mi historia. Mi nombre es Carlos Ortega. Soy de Iztapalapa, Ciudad de México. Y lo que te voy a contar me pasó hace algunos años. Y a pesar de la distancia, hoy no logro olvidarlo. Era una noche cualquiera, alrededor de las 10 p.m., cuando salí de mi trabajo y tomé una combi para regresar a casa. La avenida estaba casi vacía y mientras esperaba, vi cruzar a lo lejos a una mujer muy atractiva, de unos 27 o 30 años. Llevaba un vestido de noche, de color negro, el cabello suelto y algo que me pareció extraño, un solo guante negro en la mano izquierda. Ignoré a la mujer, hasta que, para mi sorpresa, la misma se subió a la combi en la que yo iba. Ya habían varios pasajeros, unas 8 personas en total, y aún así, ella decidió sentarse justo enfrente de mí. Yo iba acompañado de una compañera de trabajo. Al principio, todo parecía normal, hasta que la mujer levantó la vista y me miró directamente a los ojos. En ese momento lo que vi me heló la sangre. Su rostro no coincidía con su cuerpo. Tenía el cuerpo de una mujer joven, pero su cara parecía la de una señora de más de 60 años. Su piel arrugada, sus manos envejecidas, los dedos delgados y huesudos. Esa mirada no era una mirada común. Era como si me estuviera observando por dentro, como si supiera exactamente lo que pensaba. Intenté no verla. Me cubrí el rostro con una mano, pero el miedo fue creciendo dentro de mí. Sentí un peso en el pecho, una sensación de peligro que no podía explicar. Le dije a mi compañera: ¿ya viste cómo nos está mirando esa señora? Ella volteó y con una expresión confundida me respondió: ¿cuál señora? Nadie te está viendo. Eso me asustó todavía más. Yo sabía que ella estaba ahí, viéndome fijamente sin parpadear. Cuando la combi se acercó a mi parada, me preparé para bajar, pero justo en ese momento, ella también pidió bajarse en el mismo sitio. Dejé que se adelantara. Fingí que me bajaría, pero le dije al chofer que me bajara 2 cuadras más adelante.
Esto mientras ella descendía. La mujer volteó hacia mí y con una sonrisa extraña comenzó a hacerme señas con la mano, invitándome a seguirla. Su dedo se movía lentamente, como si me llamara con insistencia, y sus labios se movían apenas. No podía escucharla, pero entendí lo que decían. Decían, ven. Nadie más en la combi pareció notarlo. Fue como si todo a mi alrededor se detuviera por unos segundos. En cuanto la perdí de vista, corrí hasta llegar a mi casa y me encerré en mi cuarto temblando. Tenía 17 años y nadie me creyó cuando conté lo sucedido. Pero esa mirada envejecida y penetrante, aún la recuerdo como si fuera ayer. Y es que mi experiencia se parece mucho a un relato que un chico llegó a contar que pasó en el metro Cerro de la Estrella, en donde él jura haber visto a unas chicas sumamente atractivas, pero que de un momento para otro se convirtieron en ancianas, las cuales tenían expresiones sumamente desagradables. Y estoy seguro que la cercanía con el cerro, de donde se cuentan tantas leyendas, influyó enormemente en mi relato. Pero puedo contarte otra cosa más, Stan, ya que no fue la única vez que vi algo así. Un año antes, cuando tenía 16 años, salí a correr temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana, esto en un parque muy cerca de mi casa. En este parque había unas canchas de fútbol, y al pasar junto a ellas, vi a una mujer vestida completamente de negro. Era alta, como de 1,80, delgada, de piel pálida. Al principio, pensé que estaba estirándose o recogiendo algo del suelo, pero en cuanto me fijé mejor, noté que no estaba de pie. Estaba flotando, apenas unos centímetros sobre la tierra. Se levantó lentamente, sin hacer ruido alguno, y cuando se giró hacia mí, vi sus ojos completamente negros. Esa mirada era igual de intensa que la de la mujer de la combi. Me observó durante 1 minuto, inmóvil, como si esperara que me acercara. Yo no podía moverme, quería correr, pero algo en mí me lo impedía. Entonces, sin previo aviso, avanzó más de 10 cuadras en menos de medio minuto. Desapareció al final de la calle, como si se desvaneciera en el aire. No sé si era la misma entidad o si fueron 2 apariciones distintas, pero similares en ciertas características. Desde entonces, estoy convencido de que hay cosas que se disfrazan de personas y a veces viajan junto a nosotros, incluso en el transporte. Estoy seguro que esta clase de entidades tienen algo que ver con el Cerro de la Estrella, ya que aquí se han visto toda clase de cosas, desde brujas, como estas que te menciono, hasta entidades más extrañas, como lo es la gárgola, la cual presuntamente habita en algunas de las cuevas. No sé, Stan. Lo único que puedo decirte es que hay cosas muy extrañas que se esconden en Iztapalapa. Esta historia la conté en los inicios del canal. Fue enviada por una de las primeras suscriptoras que tuve. Y la historia es por demás extraña. Lo que me llama la atención es que pasó también en el centro histórico. Y la anécdota misma me hace pensar que más personas han visto a este ente. Pasemos con la historia titulada La mujer extraña detrás de la catedral. Pasemos con la historia. He enviado este relato a otros lugares y no lo han narrado. Ojalá puedas hacerlo. Esto sucedió por junio del 2018 y es algo que me causa mucho escalofrío cada vez que lo cuento. Fui al centro por eso de las 4 de la tarde. Vivo a 1 hora de ahí, así que simplemente pretendía ir y comprar un trípode que necesitaba para mi cámara. Lo iba a adquirir justo detrás de la Catedral Metropolitana, ya que ahí hay muchos locales que venden artículos de fotografía. Iba sola y mi madre me dijo que tuviera cuidado, ya que esas calles se ponen un poco peligrosas de noche. En fin, llegué a la tienda y para mi mala suerte no tenían el trípode que necesitaba. Sentía que había ido a perder mi tiempo, pero noté que el cielo estaba lindo aquella tarde, así que me dirigí a la plancha del Zócalo.
En el recorrido, tuve que pasar por un pasillo que atraviesa un edificio que se encuentra justo detrás de la catedral. Las personas que hayan visitado ese lugar sabrán que venden todo tipo de artículos religiosos, así como esotéricos. Me paré ahí para mirar, ya que tenían muchas cosas curiosas, y yo sin preguntar, le tomé foto a uno de esos objetos. No es exactamente un pescado que tiene una forma bastante extraña, y es que este tiene en su parte inferior un rostro demoníaco, o al menos eso aparenta tener. A mí me causó mucho miedo, pero me llamó la atención. Seguí mi andar, y mientras veía mi cámara, noté que en las fotografías que había tomado se podía apreciar a una mujer muy extraña, de vestido negro. Una mujer que no había visto antes, y estaba en el fondo del pasillo, justo en el lugar hacia donde me dirigía. Alcé la mirada para ver si podía ver a esta mujer, pero ella brillaba por su ausencia. Sinceramente creí que era una mujer que se dedicaba a hacer trabajos, y se había molestado por la foto, porque su rostro reflejaba una clara mueca de molestia. Seguí caminando y pasé por todo ese pasaje detrás de la catedral. Entré a esta última y tomé una que otra foto, ya que se prohíbe tomar fotografías ahí dentro, pero lo hice con mucho cuidado. Subí al campanario para tener unas tomas de aquel cielo, el cual se veía hermoso esa tarde. No sé si creerás en esto, pero en algunas fotografías, arriba en el campanario, parecía que se veía una mujer a lo lejos. No puedo asegurar que fuera la misma que había visto minutos antes en el pasaje. Esta parecía ser una mujer que se escondía entre los muros en los techos de la catedral. Yo no creía mucho en estos temas paranormales, pero yo sabía perfectamente que eso no estaba bien. Anocheció mientras terminaba el recorrido en el campanario. Saliendo, me dirigí al metro. Por supuesto que estaba asustada, pero ya con toda esa gente que estaba en el metro, me relajé un poco. El camino fue tranquilo. Yo tenía mi parada de destino, que era San Pedro de los Pinos, y después de hacer los transbordes correspondientes, llegué. Salí y recorrí las calles oscuras de esa colonia, y volví a tomar fotos a la calle. Esta se veía particularmente tétrica, y eso me llamó la atención. Pero al momento de capturar esas imágenes, sentí algo malo y no quise ver las fotografías. Pasé a una tienda que se encontraba cerca de mi casa y compré algo de cenar. Solo que la señora de la tienda se quedaba viendo a un punto en específico que estaba en la banqueta de enfrente, justo a mis espaldas. No le tenía la suficiente confianza a esa señora, así que no le pregunté nada al respecto, pero definitivamente esa señora vio algo o a alguien. Me fui a casa. Yo me sentía muy cansada, por lo que caí rendida en mi cama de un momento para otro. Entre mis sueños, miraba a esa mujer extraña, la cual era delgada y pálida y tenía un vestido oscuro y algo desgarrado. No me decía absolutamente nada, solo se me quedaba viendo, pero me llenaba de miedo al verla. Desperté y lo primero que se me vino a la mente fue ver las fotografías que había tomado cerca de mi casa. Esa mujer se veía en una de las 3 fotografías que había tomado. Estaba a lo lejos, mirándome, y recordé que la señora de la tienda fui a verla para preguntar. Estaba un poco nerviosa y un poco extrañada sobre la situación. Fui con la señora y le pregunté muy discretamente que la noche anterior la vi un poco rara, y le pregunté por qué se encontraba así. Ella me comentó un poco sacada de onda que había una tipa muy rara que se le quedaba viendo del otro lado de la banqueta. Saqué rápido la cámara y le pregunté si era esta mujer la que había visto. Y ella dio un pequeño grito. Ella me dijo que sí, que era ella. Fue entonces que yo le empecé a contar todo lo que había vivido, desde el momento en que me la encontré y cómo solo la veía por las fotos, y que tal cual la había soñado. Indagando en internet pude entender que las fotografías podían ser un vínculo que me atrajera hacia este ente extraño. Lo que nunca pregunté es por qué la señora de la tienda sí podía verla y yo no.
Puede que ella fuera más perceptiva que yo hacia este tipo de fenómenos paranormales. Todo se calmó un poco después. Esto al momento de borrar las imágenes. Aparte de que mi familia casi me obligó a ponerme a rezar, y rezaba constantemente a pesar de que al principio no quería. Después lo hacía con mucha fe y creo que eso me ayudó bastante. Nunca volví a pasar por aquel pasillo detrás de la catedral. No me gusta estar cerca de esos lugares que venden cosas esotéricas. Como ya lo mencioné, borré esas fotografías. Si no, con gusto te hubiera mandado alguna de ellas para que vieras que se trataba de algo real. Lo único que puedo decir es cuídate de esos lugares, porque seguro contraen energías raras. Me despido y ojalá hayas leído mi historia. La secta de Iztapalapa. Hola Stan, espero que estés muy bien. Soy muy fan de tus videos, me gustan mucho, en especial donde cuentas anécdotas de encuentros con sectas, ya que me ha movido mucho porque yo también tuve un encuentro con una de tantas que existen. Me gustaría que me dejaras en anónimo. Bueno, yo vivo en Nezahualcóyotl. Me queda muy cerca Iztapalapa, por lo que la mayoría de mis amigos son de allí. Cerca de la casa de una de mis amigas hay un parque muy grande. Está muy descuidado, por lo que ya no abren. Ese parque es muy popular en la colonia porque mucha gente se mete a tomar, a hacer cosas prohibidas y hasta a hacer brujería. Hubo un tiempo en que mis amigos y yo acostumbrábamos ir a ese parque. Siempre nos metíamos por un hoyo que era lo suficientemente grande para que entráramos. Te digo que las personas hacían estas cosas en el parque porque mis amigos y yo hemos sido testigos de alguna de estas cosas. De vez en cuando encontrábamos trabajos de brujería tirados. Debo decir que en este parque habitaba una chica de unos 24 años. Esta chica no tenía familia, no tenía casa, por lo que vivía en ese parque. Nosotros empezamos a tratar a la chica. Le comprábamos comida, agua. Una de mis amigas hasta ropa le llegó a regalar. Ella era muy buena onda, pero era un tanto extraña. Nos decía cosas raras al grado de sentirnos incómodos y preferíamos irnos. Cierta noche, regresábamos de una fiesta, mis amigos y yo, algo decepcionados porque la fiesta había estado aburrida. Eran como las 2 de la madrugada, éramos 4 y yo. De camino pasamos por ese parque. Uno de mis amigos dio la idea de meternos para ver si veíamos algo paranormal, ya que también se mencionaba que se aparecían entes o fantasmas. Decidimos meternos. Claro, todos traíamos unas copas encima, pero no al grado de decir que estábamos borrachos. Nos metimos al parque. Conforme nos adentrábamos más y más hacia adentro, se lograba percibir a gente cantando, lo cual se nos hizo extraño, pero creíamos que eran personas que se habían metido a tomar y estaban cantando. El parque, como te dije, era muy grande, por lo que tenía como un tipo monte pequeño. Empezaríamos a subir por ese monte, cuando de repente alcanzamos a ver a varias personas. Eran como 15. Tenían las típicas túnicas negras como de monjes. Traían veladoras en las manos. Estaban cantando en un idioma raro, o por lo menos para mí, sonaba totalmente extraño. En el piso estaba dibujado un símbolo. Sé que sonará muy cliché, pero era un líquido rojo. También alcanzamos a ver a la chica que le regalábamos comida. Sí, a la que vivía ahí en el parque. Corrimos como no tienes una idea. Salimos del parque. Nos fuimos a la casa de una de mis amigas, ya que era la más cercana. Llegamos totalmente asustados, unos con lágrimas y otros en shock. Le contamos lo que habíamos visto a la mamá de mi amiga. Ella enseguida nos regañó por meternos a ese parque en la madrugada. Nos tranquilizó un poco. Nos dijo que nos quedáramos a dormir. Como te imaginarás, jamás regresamos a ese parque y jamás volvimos a ver a esa chica extraña. Espero que no le haya pasado nada malo, pero estando ahí, no sé si era parte de ellos o como la vieron sola en el parque. Tal vez la sacrificaron. Sé que suena un tanto extremo, pero si supieras todas las cosas que pasan por aquí, realmente no se te haría algo tan inusual.
La Virgen que lloraba. Viridiana Ramírez nos cuenta desde Iztapalapa. Hola Stan, me gusta mucho tu canal y el tipo de historias que compartes. Quiero contarte algo que pasó cuando yo era niña, en una colonia muy cerca del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. En aquel tiempo vivíamos en una calle tranquila, con casas viejas y empinadas, de esas que parecen aferrarse a la ladera del cerro. A un costado de mi casa había una vivienda grande con muros grises y un portón de lámina verde que nunca se abría del todo. En esa casa vivía una señora mayor, tía de los verdaderos dueños, quienes estaban en Estados Unidos. Ella se encargaba de cuidar la propiedad, aunque en realidad vivía completamente sola. Era una mujer trabajadora, muy conocida en la zona porque vendía tamales por las noches, cerca de la delegación Iztapalapa. Salía casi al anochecer y regresaba tarde, a veces a las 2 o 3 de la mañana. La casa tenía varios cuartos en construcción que nunca se terminaron, las paredes sin aplanar, el piso de tierra y una sola bombilla que apenas alumbraba. En uno de esos cuartos, la señora había colocado una imagen grande de la Virgen de Guadalupe, casi del mismo tamaño de una persona. Mi madre decía que aquella figura era más alta que ella misma y que parecía observarte cuando no la mirabas de frente. Una noche, según contó la señora después, llegó cansada de trabajar, como siempre. Entró con cuidado, dejó su canasta en la cocina, escuchó algo que la detuvo en seco. Un llanto de mujer. Al principio pensó que era el llanto de algún vecino o incluso de un niño que se había perdido afuera. Pero no, el sonido venía desde uno de los cuartos en obra negra, justo donde estaba la Virgen. El llanto era suave, como la voz muy dulce y suave de una mujer. La señora tomó valor, encendió una pequeña linterna y se acercó al cuarto. Stan, lo que vio, la dejó helada. La Virgen estaba fuera del nicho, de pie, en medio del cuarto. Sus ojos lloraban y de su boca salía aquel sonido. El mismo llanto que había escuchado antes. La mujer gritó con todas sus fuerzas y corrió hacia la calle. Los vecinos salieron alarmados, pensando que alguien había entrado a robar. Pero cuando la encontraron, la señora apenas podía hablar. Solo repetía una y otra vez: «La Virgen estaba llorando. Estaba llorando». Esa noche, nadie quiso entrar a la casa. Algunos hombres del vecindario revisaron el lugar al día siguiente, pero no encontraron nada fuera del lugar, excepto algo muy extraño. Las huellas húmedas de pies pequeños, marcadas en el piso de cemento sin secar, del cuarto donde estaba la imagen. Con el paso del tiempo, la señora comenzó a enfermar. Dicen que haber visto a la Virgen la impactó muchísimo y algo malo le provocó dentro. La impresión, decía mi mamá. Además de que la señora juraba escuchar el llanto por las noches, incluso cuando ya no se acercaba a ese cuarto. A veces contaba que la Virgen la llamaba por su nombre. Poco después, la mujer falleció repentinamente mientras dormía. La familia vino desde Estados Unidos para hacerse cargo de la casa y, según los vecinos, se llevaron a la Virgen. Algunos aseguran que está ahora en una vivienda cercana con algún vecino de la zona y que la tienen guardada bajo una sábana blanca. Al menos eso llegué a escuchar. Pero desde entonces, algo raro sucede en esa colonia. Varias personas dicen que al pasar por esa cuadra, especialmente a medianoche o en la madrugada, escuchan el llanto de una persona justo enfrente de esa vieja casa. Desconozco completamente por qué aconteció ese fenómeno, pero estoy seguro de que algo muy extraño pasaba en esa casa o con esa mujer, ya que ese tipo de manifestación no pudo haberse dado así porque sí. Al menos es lo que pienso.
Julio nos cuenta la siguiente historia. ¿Qué tal están? Me llamo Julio. Te sigo desde que empezaste. Quiero que escuches mi historia que me contó mi abuela. Lo que ella vivió en el Cerro de la Estrella. Eran finales de los años 70. Ella vivía cerca del Cerro de la Estrella, en una época en la que ese lugar no estaba tan iluminado ni rodeado de casas como ahora. Una tarde, ya entrada la noche, subió con su hermano a cortar un poco de leña, pues necesitaban tenerla lista para el día siguiente. Mientras bajaban por un sendero oscuro, de pronto escucharon claramente la voz de una mujer que decía: «Oiga, ¿me puede ayudar?». Mi abuela se detuvo, pensando que quizá alguien se había perdido en el cerro. Miró alrededor, pero no había nadie. Su hermano, que iba unos pasos más adelante, le dijo que no se detuviera, que siguiera caminando, porque ya estaba muy oscuro. De pronto, la voz volvió a sonar, esta vez mucho más cerca, como si estuviera apenas a unos metros. «Oiga, espéreme». Ambos se miraron con nerviosismo y apresuraron el paso. Fue en ese instante que mi abuela sintió cómo el aire se volvió helado a su alrededor. Un frío extraño y penetrante, a pesar de que no era temporada de invierno. Nunca vieron a nadie. No escucharon pasos ni hojas moviéndose, ni nada que delatara la presencia de otra persona. Solo esa voz que parecía seguirlos de entre los árboles. Cuando finalmente llegaron a la calle principal, la voz desapareció por completo, como si únicamente habitara dentro del cerro. Mi abuela comenta que lo más raro de todo es que había un silencio absoluto, excepto por esa voz, que los acompañó hasta el final del camino. Jura que desde aquella noche nunca volvió a subir al cerro después de que oscureciera. Una bruja, alguna entidad maligna, o incluso la famosa gárgola. No sé de qué se habrá tratado, pero de algo estoy seguro. Eso fue algo paranormal. Hola, me gustaría contarte mi historia y que mi nombre quedara en anónimo, por razones que aún este acontecimiento no termina para mí. Yo soy una chica del municipio de Tlaxcala de Favela, en el Estado de México. Aunque toda mi niñez y parte de mi adolescencia la viví en la Ciudad de México, hasta que mis abuelos murieron, así que conozco partes de la ciudad, ya que frecuento aún a mis primos que viven allá, o simplemente de paseo. Todo empezó una tarde de un domingo que decidí ir a tomar algunas fotos a Bellas Artes y a la Catedral del Zócalo, ya que esta me llama mucho la atención. Algunas construcciones antiguas también de la ciudad, así como algunas pinturas y reliquias que hay dentro de los ya mencionados lugares. Ese día mi mejor amigo me acompañaba y decidimos ir primero a la catedral. Todo iba bien, ya que nos dieron un recorrido por los antiguos órganos españoles de ébano, que están dentro de la misma. Yo estaba fascinada por el sonido que emitían y lo antiguos que eran, ya que databan desde el siglo XVI. Fue aquí cuando empecé a sentir un ligero aroma a polvo, a libro viejo combinado con incienso, lo cual menciono porque me pareció extraño, ya que no había misa a esa hora. Pasé de largo el detalle sin decirle a mi amigo y procedí a tomar fotos de las pinturas y algunas reliquias. Si has entrado a la Catedral Metropolitana, seguramente ya has visto que hay pequeñas capillas a los lados. Estas capillas son dedicadas a santos o a vírgenes. Y es que aquí algo llamó mi atención. Un Cristo que estaba sentado en la segunda capilla por la entrada de la puerta derecha me fascinó y al mismo tiempo me causó un tipo de inquietud saber el tiempo que tiene de antigüedad. Cabe mencionar que yo siempre he tenido miedo de estas figuras, ya que son a tamaño de una persona, y el ver ese Cristo tan ensangrentado y su rostro de dolor mirándome me dejó impactada lo real que se veía. Cuando tomé la foto me percaté que su rostro salía con una mancha blanca y creí que era cuestión de la luz, así que decidí solo mirarlo detenidamente. En ese momento, te juro, en que sus ojos parpadearon, a lo cual reaccioné asustada, pero incrédula. Así que ingenuamente continué con mi mirada fija en él y volvió a parpadear.
En ese momento jaloneé a mi amigo del brazo y le dije: «Mira, el Cristo mueve los ojos». Para ese momento ya casi daban las 5 de la tarde y estaban sacando a las personas que nos encontrábamos ahí. Sin embargo, mi amigo lo miró y de nuevo el Cristo parpadeó. Los dos nos pusimos pálidos de miedo y decidimos irnos antes de que cerraran por completo el portón. Apenas bajamos las escaleras de la capilla cuando ambos oímos un susurro muy lastimero con una voz muy ronca y grave que decía: «Ellos me están mirando». En ese momento salimos corriendo mientras las personas volteaban extrañados. En el momento que salimos del interior de esta, ambos vimos a un hombre mirándonos fijamente desde el centro del patio trasero de la catedral. Era alto, delgado, muy blanco, tenía el cabello rizado, podría decirse que era casi albino, pero lo que más nos llamó la atención a ambos era su manera de vestir. Te lo describiré. Era como ver una persona de una estudiantina, pero con una capa muy negra y desgarrada. Estaba completamente lleno de polvo y sus zapatos se veían muy viejos. Mi amigo y yo estábamos pasmados viendo a aquel hombre que nos miraba de lejos. Lo peor es que nadie más que nosotros podía verlo, y cabe recalcar que era alguien que destacaba de los demás transeúntes. Su mirada era como si supiera lo que acabábamos de ver y oír en la catedral. Yo estaba como en shock y mi amigo fue quien me sacudió y me hizo reaccionar para irnos al metro. Fue un viaje incómodo, silencioso y muy largo, puesto que había sido mi idea ir y teníamos miedo de que el hombre nos fuera a seguir. Como te imaginarás, sentimos más tensión al ver la hora al llegar a Cuatro Caminos, ya que eran casi las 8 de la noche y para mi casa son otras 2 horas u hora y media desde ahí. Debo mencionarte que mi casa está prácticamente en un pueblo boscoso y frío. Ese día llegamos y nos despedimos muy asustados, prometiendo no hablar de eso y que borraría la foto del Cristo. Yo le hice caso a mi amigo y me dormí. Aquí es donde empieza lo macabro, ya que ese lunes me disponía a ir a trabajar. Caminaba por la carretera para tomar mi camión, cuando, de pronto, vi a lo lejos a ese mismo hombre que nos estaba mirando afuera de la catedral. Él estaba sentado de lejos, exactamente de la misma forma que estaba ese Cristo del cacao en la catedral. Este tenía una rama de cacao igualito al de la figura. De la impresión me paralicé y empecé a llorar, porque mi intuición me decía que él ya venía por mí. La verdad no recuerdo cómo llegué a mi hogar. Solo sé que ese día mis papás me llevaron a curar de espanto con una señora que se dedica a eso. Cuando le platiqué lo que vi, me dijo lo siguiente: «Es el señor del cacao. Siempre le llevamos ofrenda en Semana Santa para que bendiga nuestros cultivos. Pero ese hombre que viste, está claro que ni es de esta época, ni tiene buenas intenciones. Tal vez lo que viste sea un muerto». Ahora te escribo esto con calma, pero en su momento me daba tanta ansiedad salir y tener que verlo a lo lejos, sentado entre los árboles, o de pie, mirándome fijamente. Hace unos 2 meses, en pleno invierno, al despertarme por la mañana y dirigirme a mi patio, casi me desmayo al ver una rama de cacao a la puerta de mi entrada, impregnada de incienso. Si me lo preguntas, no sé qué es, Stan. Tengo un poco de miedo aún, y mi amigo jamás ha querido volver a mencionar el tema. No sé si me creas, solamente te mando mi historia, para que tal vez la comunidad tenga cuidado cuando quieran ir a lugares muy antiguos. Hola, Stan. Hubo un tiempo en que acostumbraba mucho a ir al centro histórico. Iba con amigos a tomar a los bares de Madero y también a otras cantinas que se encuentran cerca de esa zona pegada al Zócalo. Las veces que iba, trataba de no quedarme hasta tarde, ya que si bien vivo algo cerca, en General Anaya, de la Línea Azul, siempre estaba atento de jamás quedarme hasta después de las 11:45 en cualquier bar que estuviera. Esto para alcanzar el metro. Pero si estoy contando esto es porque un día no vi la hora.
Mi abuela siempre me contaba algo muy curioso respecto al centro de la ciudad. A ella siempre le han gustado contar historias de terror, así como ver videos de estos temas. Mi abuela ha vivido varias cosas, y es que en su casa espantan. El punto es que ella siempre me decía que en el centro estaba plagado de fantasmas, que era uno de los lugares con más carga energética en toda la ciudad. Ella, que vivió el temblor, me decía que estuvo cerca del centro, y toda la muerte y dolor que hubo en el lugar asegura que se quedó ahí, de cierta forma. Yo tenía en mente las palabras de mi abuela cuando iba al centro, y fue un sábado cuando todo pasó. Había ido con amigos a una cantina en la calle 5 de Mayo. El ambiente era muy tranquilo, pero para tomar y hablar estaba perfecto. Estuvimos ahí desde las 6 de la tarde, charlando y tomando. Todo iba perfecto. Recuerdo que ya estaba a final de semestre de la prepa, por lo que no tenía nada que hacer, al igual que mis compañeros. Esta vez, como mencionaba, no vi la hora. Fue cuando me levanté al baño, un poco tomado, que levanté mi teléfono porque recibí un mensaje y vi que eran las 12:10 de la noche, aproximadamente. Fue en ese momento que dije carajo, y regresé con mis amigos a la mesa. Les dije que si ya habían visto la hora, y es que todos teníamos pensado en regresarnos en metro hasta nuestras casas. De inmediato, pagamos y nos salimos de la cantina. El centro siempre está muy concurrido, pero de noche, este tiene un aspecto muy lúgubre. Pensamos en qué hacer, por lo que decidimos caminar hacia Bellas Artes y conseguir algún taxi. Nos fuimos por la calle Madero, un tanto más transitada. Las personas que han vivido algo paranormal no me dejarán mentir, ya que antes de que vean algo, pueden llegar a sentir algo inusual, una incertidumbre o un sentimiento de que algo va a suceder. Y eso mismo tenía yo esa noche. Llegamos a Eje Central y mis amigos quisieron ir para Bellas Artes. Yo, un poco presionado por la hora, les dije que ya mejor nos fuéramos, pero ellos querían tomarse unas fotos en el Palacio, por lo que pasamos a Bellas Artes. Noté la Alameda peculiarmente solitaria. Había una que otra persona transitando, pero de verdad poca. De pronto, mientras veía hacia la Alameda, veo a un hombre de verdad alto, como de unos 2 metros. Al principio, creí que estaba arriba de un banco o algo parecido. De hecho, también pensé que era algún vendedor, pero ¿un vendedor a esa hora? Este tenía un aspecto más bien como de una persona de la calle. Nosotros estábamos en Bellas Artes y este sujeto estaba en la Alameda. Podía verlo desde donde me encontraba. Este de pronto se me quedó viendo. Veía directamente hacia nuestra dirección. No podía distinguir su rostro con claridad, pero se veía raro. De pronto le dije a mis amigos, y al voltear la mirada, aquel hombre ya no estaba. Me sorprendió, pero pensando que era un vagabundo, ignoré esto. Seguimos con lo nuestro, tomando fotos, y de pronto yo vi como alguien salió de los pilares que se encuentran justo en la entrada de Bellas Artes. Era ese hombre. Ahora, mis amigos y yo lo vimos con claridad. El tipo daba miedo. Su aspecto era tétrico, por decir algo. Tenía unos jeans negros, una camisa blanca y un abrigo completamente desgastado, a la vez de sucio. El tipo no traía zapatos y sus pies se veían como rotos. Me refiero a que se veía como si alguien se los hubiera destrozado. Sangraban y eran deformes, pero su cara era lo más impactante. Parecía que estaba golpeado, o era como si hubiera sufrido un accidente. Tenía el pelo largo y sucio, y este tenía una barba un tanto pequeña. Él se acercaba. Nosotros retrocedimos. Le dimos la espalda mientras caminábamos rápido. Como a los 5 segundos, se me ocurrió voltear. Ese sujeto ya no estaba por ningún lado. Había desaparecido por completo. No pudo haber ido a ningún lado. No había lugar donde se escondiera, y mucho menos en tan poco tiempo. Uno de mis amigos estaba muy agitado y dijo que si no nos habíamos dado cuenta. Y es que él empezó a decir que el hombre parecía que se veía traslúcido, así tal cual, como un fantasma. Caminamos hacia la acera donde estaba la Latino. En ese entonces había un 7-Eleven justo en la esquina. Nos metimos y hablamos sobre lo que habíamos visto.
Mis amigos hablaban y yo me asomaba desde el Seven para ver si ese hombre seguía por ahí. Uno de mis 2 amigos dijo que se asomaría a la avenida para ver si podía parar un taxi. Como a los 2 minutos, mi amigo detuvo un taxi. Subimos y todos volteamos hacia Bellas Artes. Aquí fue donde todos vimos algo que nos perturbó. El hombre estaba en un balcón que está en un costado del Palacio de Bellas Artes. Ahí estaba y nos seguía con la mirada, como retándonos. Estoy seguro de que esto tuvo tintes paranormales. He leído otras historias sucedidas en la Alameda, pero nada en relación con este hombre. Hay también un relato poco conocido que habla sobre un indigente algo extraño, que al parecer es otra cosa, menos un ser humano. Y siento que lo que vimos fue algo parecido. Esta ha sido mi historia, algo que hasta la fecha no le encuentro explicación alguna, pero siento que no lo tiene.